¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la aventura de tu vida se convierte en la pesadilla más incomprensible? Imagina desaparecer sin dejar rastro, en un lugar donde la naturaleza manda y los secretos se guardan por una década. Amigos, prepárense porque lo que van a escuchar hoy es más impactante que cualquier ficción. Esta historia no solo te dejará sin aliento, sino que te mostrará cómo la tecnología moderna puede desenterrar verdades que parecían perdidas para siempre. Si esta idea ya te puso a pensar, regálanos un me gusta y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación va a cambiar tu forma de ver los misterios sin resolver. Vamos a desentrañar este enigma juntos. Prepárense para conocer la increíble verdad detrás de una desaparición que mantuvo al mundo en vilo por 10 largos años. Por respeto a la privacidad, los nombres y lugares han sido modificados. Esta historia, basada en hechos reales, comienza en la primavera de 2014. Priya Nair, de 29 años, y Ethan Lell, de 31, una pareja de recién casados llenos de ilusiones, emprendieron un safari de luna de miel único en la vasta región del Gran Kruger en Sudáfrica. Nunca más se les volvió a ver. Su camioneta rentada, que se desvió por un camino de mantenimiento olvidado, fue hallada abandonada y misteriosamente cerrada con llave en el lecho seco de un río estacional. Priya y Ethan se esfumaron sin dejar rastro, engullidos por la implacable naturaleza salvaje, a pesar de una exhaustiva búsqueda inicial. Durante 10 años de angustia, sus familias sufrieron la tortura de la incertidumbre, aferrándose a la tenue esperanza de que algún día aparecieran respuestas o justicia. Después, una década después de su desaparición, una nueva frontera tecnológica reveló un descubrimiento escalofriante. Imágenes aéreas de drones de vanguardia capturaron pistas perturbadoras que el ojo humano no había percibido antes. Esta es la investigación completa de lo que realmente les pasó a Priya y Ethan Lell. Antes de seguir, cuéntanos desde dónde nos ves. Y si te gusta este contenido, considera darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Ahora continuemos. En el año 2014, la inmensa y salvaje extensión de la región del Gran Kruger en Sudáfrica llamó a Priya Naya, de 29 años, y a Ethan Lell, de 31. Eran recién casados, rebosantes del optimismo ilimitado que acompaña el inicio de una vida en común, embarcándose en lo que prometía ser la aventura de su vida, un safari de luna de miel en coche. Su itinerario les prometía encuentros íntimos con la naturaleza, la emoción de lo salvaje y la tranquila soledad de un paisaje prácticamente virgen. El Kruger, un mosaico de bosques de acacias, matorrales espinosos y serpenteantes lechos de ríos estacionales, ofrecía un atractivo cuadro de belleza indómita. Sin embargo, era una belleza marcada por un peligro ancestral e indomable, un lugar donde la cadena alimenticia permanecía intacta y los elementos tenían el control absoluto. Su misma lejanía, si bien parte de su encanto irresistible, era también su característica más formidable, donde la naturaleza reinaba suprema y la presencia humana era una intrusión frágil y temporal. Su viaje comenzó, como tantos otros, siguiendo rutas marcadas a través de las reservas privadas que colindan con el Parque Nacional principal. Los primeros días estuvieron llenos de las maravillas esperadas de la sabana africana. Sin embargo, en algún momento, su camino previsto se desvió, ya fuera por un error de navegación, una curiosidad espontánea o una señal descolorida que pasaron por alto. Su camioneta rentada pasó de la ruta turística establecida a un camino de mantenimiento menos transitado. Estas veredas, a menudo apenas discernibles, cubiertas de maleza y difíciles de recorrer, cruzan el vasto paisaje, generalmente reservadas para guardaparques o trabajadores de conservación. Fue una desviación sutil, una que, en retrospectiva, resultaría catastrófica, llevándolos a una zona menos frecuentada y menos vigilada. Días después, la alarma se encendió, no por la pareja en sí, sino por su ausencia en el siguiente alojamiento programado y su completo silencio. Se inició una búsqueda, concentrada en sus últimas coordenadas conocidas y la ruta esperada. Lo que finalmente se descubrió provocó un escalofrío profundo en la pequeña y conectada comunidad de operadores de safaris y guardaparques. La camioneta rentada fue hallada, no en una vía principal, sino en lo profundo de un lecho de río estacional, con sus ruedas atascadas en la arena suave y limosa. El vehículo estaba cerrado con llave,
sus ventanas intactas y sin señales de entrada forzada. Dentro, sus pertenencias personales permanecían, aparentemente sin tocar. Cámaras, documentos de viaje, un bocadillo a medio comer. Todo estaba presente, un testimonio de una partida súbita e inexplicable. Pero Priya Naya y Ethan Lell, los emocionados recién casados que habían partido con tantas esperanzas, no estaban por ninguna parte. El hallazgo desató una ola inmediata de pánico y profunda confusión. Una camioneta abandonada y cerrada con llave en el corazón de la implacable naturaleza, con sus ocupantes desaparecidos sin dejar rastro, transformó lo que debió ser una ocasión de alegría en un misterio escalofriante e inexplicable. El primer capítulo inquietante de un enigma que duraría una década. El informe sobre el vehículo abandonado de Priya Nair y Ethan Lell y su súbita desaparición provocó una respuesta intensa e inmediata en toda la región del Gran Kruger. Autoridades del parque, operadores de reservas privadas y la policía local convergieron en la escena, iniciando una vasta operación de búsqueda y rescate. Se desplegaron helicópteros, sus rotores cortando el aire matutino, mientras equipos terrestres compuestos por guardaparques experimentados y especialistas en rastreo se extendían por el lecho del río y el bushveld circundante. Se hizo todo lo posible por aprovechar las cruciales horas iniciales, cuando cualquier rastro aún podía estar fresco y las posibilidades de supervivencia, por escasas que fueran, eran las más altas. A pesar de la urgencia, el terreno en sí presentaba un obstáculo inmediato y formidable. El Gran Kruger es una inmensa zona silvestre. Sus densos matorrales de mopane y acacia proporcionaban una cobertura infinita. Su paisaje ondulado ocultaba innumerables depresiones y barrancos. El lecho del río estacional donde se encontró la camioneta, un laberinto de arena suave y orillas de juncos, ofrecía pocos rastros discernibles que eran rápidamente borrados por el viento o el paso de la fauna. Los peligros potenciales estaban siempre presentes. La amenaza de animales peligrosos, desde leones hasta elefantes, significaba que los equipos de búsqueda debían proceder con extrema precaución, a menudo ralentizando su progreso. La ausencia de testigos cerca del lugar del vehículo cerrado, junto con la falta de cualquier lucha clara o señal de entrada forzada, dejó a los investigadores sin pistas inmediatas. Las autoridades se enfrentaron a un abanico de posibilidades. La teoría más benigna, aunque igualmente trágica, era que Priya y Ethan simplemente se habían desorientado después de dejar su vehículo, quizás buscando ayuda o un mejor punto de observación, solo para sucumbir al duro entorno o a una caída accidental. Otra sombría posibilidad era un desafortunado encuentro con uno de los formidables depredadores de la región. Un escenario que, aunque raro, no era inaudito en un territorio tan salvaje. Sin embargo, el vehículo cerrado, aparentemente intacto, también planteó la perspectiva más inquietante de un crimen. ¿Habían sido atraídos o retirados a la fuerza por actores humanos? Cada teoría conllevaba sus propias implicaciones escalofriantes, pero ninguna tenía pruebas definitivas que la respaldaran. Entre los profesionales experimentados que lideraban la búsqueda terrestre, se encontraba el guardaparques Sipo Kumalo. Con décadas de experiencia navegando por los intrincados senderos del Kruger, Kumalo poseía un conocimiento inigualable de su topografía, el comportamiento animal y las sutiles señales dejadas tanto por humanos como por la vida silvestre. Su conocimiento íntimo del entorno local fue invaluable mientras dirigía equipos a través de terrenos traicioneros, examinando cada rama rota, cada parche de tierra perturbado en busca de cualquier indicio del camino de la pareja. Kumalo y sus rastreadores trabajaron incansablemente, su experiencia puesta a prueba por la desconcertante ausencia de una narrativa clara. Los días se convirtieron en semanas. La intensidad inicial de la búsqueda dio paso gradualmente a una creciente sensación de frustración y desesperación. A pesar de los esfuerzos inquebrantables de cientos, la inmensidad del Kruger parecía engullir todo rastro de los recién casados. Ninguna huella se alejaba del vehículo que pudiera atribuírseles de forma definitiva. No se encontraron objetos personales en la sabana, y no se habían enviado señales de socorro. La búsqueda incesante no arrojó más que kilómetros vacíos de naturaleza salvaje. Priya Nair y Ethan Lell simplemente se habían desvanecido, dejando atrás solo un vehículo abandonado y una pregunta agonizante y sin respuesta que resonaba en la silenciosa sabana.
El impulso inicial de esperanza, alimentado por el rápido despliegue de recursos y la pericia de guardaparques experimentados como Sipokumo, comenzó a desvanecerse con cada día que pasaba. A medida que las semanas se convertían en meses, las incesantes búsquedas en el Gran Kruger no arrojaban más que la vasta e indiferente naturaleza misma. Equipos terrestres peinaron meticulosamente cada kilómetro cuadrado. Drones sobrevolaron y se encuestó a las comunidades locales. Sin embargo, no surgieron avistamientos creíbles, efectos personales desechados, ni rastros definitivos que guiaran la investigación. Cada pista potencial, desde informes vagos de vehículos desconocidos hasta teorías especulativas sobre encuentros con fauna salvaje descontrolada, fue investigada hasta su conclusión lógica, solo para disolverse en el abrumador silencio de la sabana. La evidencia en el vehículo, inicialmente tan desconcertante por su ausencia, no ofreció nuevas revelaciones. Las puertas cerradas y el interior intacto seguían confundiendo a los investigadores, sugiriendo una partida que fue voluntaria pero inexplicable, o forzada, pero sin signos evidentes de lucha en la escena inmediata. Para las familias de Priya Nair y Ethan Lell, el prolongado silencio fue un tormento mucho peor que cualquier tragedia confirmada. Se aferraron al más tenue rayo de esperanza mientras luchaban contra el aplastante peso de la incertidumbre. Cada llamada telefónica, cada noticia, era recibida con una expectativa desesperada, solo para entregar otra confirmación de ningún progreso. La agonía de no saber si sus seres queridos estaban perdidos, heridos o víctimas de un destino más siniestro los consumía. Esta profunda e irrespondible pregunta se convirtió en un elemento permanente en sus vidas, un vacío que ninguna cantidad de tiempo o simpatía podía llenar. El frenesí mediático inicial en torno a los recién casados desaparecidos se fue calmando gradualmente, reemplazado por la sombría realidad de que el caso se estancaba. Finalmente, agotadas todas las pistas viables y volviéndose insostenible el inmenso costo de la operación continua, se tomó una decisión desgarradora. Los esfuerzos activos de búsqueda y rescate se redujeron formalmente y finalmente se suspendieron. El expediente sobre la desaparición de Priya y Ethan Lell no se cerró, pero pasó a la categoría sombría de casos sin resolver, un misterio inquietante e irresoluto dentro de la naturaleza salvaje sudafricana. Se convirtió en un escalofriante recordatorio de la naturaleza indómita del Kruger y de la vulnerabilidad humana dentro de ella. El caso, que alguna vez fue objeto de intensa atención nacional e internacional, se desvaneció de los titulares diarios, relegado a los archivos de las desapariciones sin resolver. Una larga década de silencio siguió a los eventos de 2014. El lecho del río estacional donde se había encontrado la camioneta de los Lell continuó su antiguo ciclo de inundaciones y sequías, borrando y remodelando el paisaje. Los densos juncos crecieron, se marchitaron y se regeneraron, guardando sus secretos con celo. La región del Gran Kruger, indiferente a la tragedia humana, continuó su ritmo atemporal de vida y muerte, depredador y presa. Durante 10 años, el misterio perduró, un persistente y escalofriante signo de interrogación cerniéndose sobre los recuerdos de Priya y Ethan. Su destino desconocido, su ausencia, un dolor perpetuo para aquellos que dejaron atrás. El caso permaneció inactivo, esperando un catalizador imprevisto. Una nueva perspectiva que finalmente pudiera perforar el impenetrable velo del tiempo y la naturaleza salvaje. Así transcurrió una década de silencio sepulcral tras los sucesos de 2014. El lecho del río estacional, escenario del hallazgo de la camioneta de los Lell, prosiguió su ancestral ciclo de crecidas y sequías, borrando y reconfigurando el paisaje. Los tupidos juncos brotaron, se secaron y volvieron a crecer, resguardando sus secretos con tenacidad. La vasta región del Gran Kruger, ajena a la tragedia humana, mantuvo su ritmo inmemorial de vida y muerte, de depredador y presa. Durante 10 años, el enigma persistió, una escalofriante incógnita que planeaba sobre la memoria de Priya y Ethan, su destino, incierto, su ausencia, un dolor constante para quienes los extrañaban. El caso permaneció latente, aguardando un catalizador inesperado, una nueva visión que por fin pudiera desvelar el impenetrable misterio del tiempo y la naturaleza salvaje. Entonces, en 2024, 10 años después de la desaparición de Priya y Ethan, una nueva frontera en la tecnología de conservación
ofreció una oportunidad inesperada. Los avances en las imágenes aéreas con drones, desarrollados inicialmente para esfuerzos contra la caza furtiva y el monitoreo de la vida silvestre, comenzaron a proporcionar una vista aérea sin precedentes del vasto y a menudo inaccesible terreno del Gran Kruger. Estos sofisticados vehículos aéreos no tripulados, equipados con cámaras de alta resolución e imágenes térmicas, podían inspeccionar sistemáticamente inmensas áreas con una precisión imposible para los equipos terrestres o las aeronaves tradicionales. Fue durante uno de esos ejercicios rutinarios de mapeo, no dirigido específicamente al caso Lel, que se detectó una anomalía significativa. El piloto Hendrik Bother, un experimentado operador de drones con un ojo agudo para el detalle, estaba revisando imágenes capturadas sobre una sección particularmente remota del lecho del río estacional. Su tarea era identificar cambios en la vegetación o posibles signos de actividad ilegal. Mientras analizaba meticulosamente el mosaico de imágenes, surgió un patrón distinto, uno que destacaba sobre los contornos naturales del paisaje. Las imágenes del dron revelaron una serie de claras indentaciones paralelas en la superficie arenosa del lecho del río. Estas no eran huellas de vida silvestre, ni las cicatrices erosionadas de las aguas de inundación. Eran, inequívocamente, marcas de arrastre que partían de un punto donde una camioneta, consistente en tamaño y forma con una SUV detenida, había estado situada. Las marcas se extendían con una claridad inquietante durante varios metros, desapareciendo en un denso y casi impenetrable grupo de juncos que bordeaban la orilla del río. El descubrimiento fue asombroso. 10 años de búsqueda convencional no habían arrojado nada. Sin embargo, aquí, desde cientos de metros en el aire, había una pista física tangible, preservada por las condiciones secas y pasada por alto por cada esfuerzo terrestre anterior. Las marcas de arrastre, tan sutiles a nivel del ojo, eran innegables desde la perspectiva elevada del drone. Sugerían un movimiento deliberado, un desplazamiento forzado de algo o alguien desde las cercanías de un vehículo hacia el ocultamiento de los densos juncos. Esta única imagen, capturada por una máquina diseñada para un propósito completamente diferente, reavivó instantáneamente el caso sin resolver de Priya y Ethan Lel. Después de una década de silencio y desesperación, el ojo del drone había ofrecido la primera esperanza concreta de respuestas, transformando un archivo olvidado en una investigación activa una vez más. La revelación de las imágenes del drone de Hendrik Botha rompió al instante la década de inactividad que rodeaba la desaparición de Priya y Ethan Lel. El caso sin resolver, antes un expediente relegado a archivos empolvados, fue reactivado dramáticamente. Lo que había sido una desconcertante ausencia de pruebas era ahora una pista convincente, aunque todavía enigmática. Un nuevo equipo de investigadores, equipado con recursos y técnicas no disponibles en 2014, llegó a la región del Gran Kruger. Su enfoque se centró en las coordenadas específicas identificadas por las imágenes aéreas. El lecho del río estacional, una vez buscado meticulosa pero infructuosamente, se convirtió en el epicentro de una renovada investigación informada tecnológicamente. Especialistas forenses, armados con radar de penetración terrestre, escáneres láser y agentes químicos avanzados, comenzaron un análisis minucioso de las marcas de arrastre. Su objetivo no era simplemente confirmar su existencia, sino comprender su profundidad, consistencia y cualquier rastro microscópico que pudieran haber recogido o perturbado. La arena suave y limosa, aunque propensa a moverse, también poseía propiedades que podían preservar impresiones con el tiempo, especialmente en áreas protegidas de la erosión directa. Cada milímetro de la trayectoria identificada, desde la posición presunta del vehículo hasta donde las marcas desaparecían en los densos juncos, fue meticulosamente documentado y muestreado. Esto ya no era una búsqueda general de una pareja desaparecida, sino una excavación dirigida de un evento crítico específico. Para interpretar la compleja interacción entre el entorno y la evidencia, se incorporó a la ecóloga Carla Van Zyl. Su experiencia en el ecosistema único del Gran Kruger fue invaluable. Van Zyl poseía un profundo conocimiento de la composición del suelo de la región, los ciclos de vida de su flora indígena y los patrones de comportamiento de su fauna. Pudo evaluar cómo 10 años de inundaciones, sequías y movimientos de animales podrían haber alterado o, crucialmente,
preservado la escena. Sus conocimientos ayudaron a los investigadores a diferenciar entre perturbaciones naturales y una posible intervención humana, proporcionando contexto para la degradación o retención de pruebas físicas durante un periodo tan prolongado. Los juncos mismos, una barrera densa y casi impenetrable, se convirtieron en un foco principal, sus patrones de crecimiento y sistemas radiculares potencialmente protegiendo pistas vitales. El paso de una década, sin embargo, presentó desafíos formidables. Si bien la nueva tecnología ofrecía una precisión sin precedentes, no podía superar por completo los estragos del tiempo. Sin duda, se había producido una degradación ambiental, arrastrando algunas huellas y enterrando otras. La evidencia forense tradicional, como huellas o material biológico perecedero, estaba casi con certeza perdida. Los recuerdos de los primeros respondedores se habían desvanecido, y el propio paisaje se había remodelado sutilmente. Sin embargo, el descubrimiento del dron ofreció un punto de partida tangible, permitiendo a los investigadores omitir la búsqueda inicial sin rumbo y concentrar sus esfuerzos en un área específica de alta probabilidad. La nueva investigación se expandió más allá de la ubicación inicial del vehículo, siguiendo ahora la silenciosa pista aérea directamente al corazón de los juncales donde las marcas de arrastre habían desaparecido de manera tan inquietante. La investigación revitalizada, ahora firmemente enfocada en las marcas de arrastre identificadas por el dron, que se dirigían hacia los densos juncos, avanzó con intensidad metódica. Semanas de minucioso trabajo dentro del lecho del río, a menudo bajo la atenta mirada de la ecóloga Carla Banzil, arrojaron su propio conjunto de descubrimientos desafiantes. Entre las raíces enredadas y el sedimento, se recuperó meticulosamente una pequeña cámara de acción sumergible. Su carcasa estaba incrustada con años de escombros fluviales, pero su tarjeta de memoria interna, contra todo pronóstico, permanecía intacta. El metraje, una vez extraído y restaurado con gran esfuerzo, ofreció un vistazo escalofriante y fragmentado de los momentos finales antes de la desaparición de la pareja. Mostraba a Ethan y Priya inicialmente vibrantes y alegres, luego una detención repentina, un breve momento de confusión, y luego una lucha abrupta, la cámara cayendo para capturar solo un desenfoque caótico antes del silencio. La naturaleza exacta de la confrontación permaneció oculta, pero la evidencia de un incidente violento era innegable. Casi al mismo tiempo, una línea de investigación separada, aparentemente no relacionada, comenzó a converger. Carla Banzil, aprovechando su profundo conocimiento de la fauna local y los proyectos de conservación en curso, sugirió reexaminar los datos de las etiquetas GPS colocadas a una población específica de buitres en el Gran Kruger. Estas etiquetas, utilizadas principalmente para rastrear patrones de migración y la salud ecológica, también registraban ubicaciones precisas donde las aves habían pasado periodos prolongados, a menudo indicativos de una fuente de alimento. Analizando los datos históricos de 2014, surgió un patrón. Varios buitres etiquetados se habían congregado repetidamente durante un periodo concentrado, no directamente en la camioneta abandonada, sino unos pocos kilómetros río abajo en una sección particularmente apartada del sistema fluvial. La convergencia fue sorprendente. Las imágenes de la cámara de acción, aunque visualmente ambiguas, contenían débiles señales de audio y ecos ambientales que, al ser analizados, apuntaban en la misma dirección general que la actividad de los buitres. Guiados tanto por los datos restaurados de la cámara de acción como por las coordenadas GPS precisas de los buitres, los investigadores se adentraron más en el remoto sistema fluvial. Su búsqueda los llevó a un lago en forma de meandro oculto, una curva aislada en el río estacional que se había desconectado del flujo principal durante las estaciones secas, convirtiéndose en un bolsillo de naturaleza salvaje aislado y casi olvidado. Su densa vegetación y difícil acceso habían asegurado que permaneciera intacto en búsquedas anteriores. En este meandro oculto, las respuestas tan buscadas comenzaron a materializarse. El suelo mostraba evidencia innegable de una zona de lucha. Ramas rotas, tierra raspada y restos de vegetación que habían sido perturbados con fuerza. Los equipos forenses documentaron meticulosamente la escena, descubriendo fragmentos de efectos personales consistentes con las pertenencias de Priya y Ethan, junto con otras huellas más inquietantes.
Este descubrimiento proporcionó el contexto crítico necesario para reevaluar la investigación inicial. Antiguos informes de impresiones de neumáticos encontrados a cierta distancia de la camioneta, previamente descartados como no relacionados o pertenecientes a vehículos de búsqueda, fueron ahora reexaminados a través del lente de las sombrías revelaciones del meandro. Con la nueva comprensión de la lucha y la ubicación del meandro, esas marcas de neumáticos, una vez mal interpretadas, de repente cobraron un sentido escalofriante, indicando un camino no de rescate, sino de una remoción deliberada y forzada. Las piezas del rompecabezas de una década finalmente encajaban, construyendo una narrativa escalofriante. La convergencia de todas las pruebas finalmente pintó un cuadro coherente y espeluznante de los eventos ocurridos 10 años antes. La camioneta averiada en el lecho del río estacional, una falla aparentemente inofensiva, se convirtió en el punto inicial de vulnerabilidad. Los clips recuperados de la cámara de acción, aunque fragmentados y caóticos, confirmaron un encuentro violento repentino en o muy cerca del vehículo. Priya y Ethan, tomados por sorpresa, habían sido llevados a la fuerza. Las distintas marcas de arrastre identificadas por las imágenes del dron luego trazaron su brutal viaje desde la SUV varada, a través de los juncos que los ocultaban y hacia un vehículo que esperaba. Este vehículo, cuyas impresiones de neumáticos fueron inicialmente descartadas, ahora se entendía como el medio por el cual los recién casados fueron transportados más profundamente en la remota naturaleza, lejos de cualquier posibilidad inmediata de descubrimiento o rescate. Su destino final conocido fue el meandro oculto, un bolsillo aislado del sistema fluvial, donde la zona de lucha dio un testimonio crudo de una desesperada batalla por la supervivencia. Aquí, entre la vegetación rota y la tierra perturbada, el horror total de su calvario se hizo trágicamente claro. La combinación de las últimas imágenes distorsionadas de la cámara de acción, los datos GPS de los buitres que indicaban una presencia prolongada y la evidencia física de una confrontación violenta, respondieron definitivamente a la agonizante pregunta de cómo desaparecieron Priyana y Ethan Lell. No fue un trágico accidente de la naturaleza, ni un simple caso de extravío. Fue un acto violento deliberado que culminó con su remoción forzada del meandro, sin dejar rastro durante una década. Para las familias, la revelación, aunque devastadora, trajo una forma profunda y compleja de cierre. Durante 10 años, habían lidiado con un vacío insoportable, atormentados por un sinfín de posibilidades. Ahora, la cruda verdad de lo ocurrido, por dolorosa que fuera, reemplazó la paralizante incertidumbre. Los detalles eran desgarradores, pero el conocimiento proporcionó una base sobre la cual comenzar el largo proceso de duelo. Esta resolución fue un testimonio de la búsqueda incansable de la verdad y del poder transformador de la tecnología moderna. Los drones, antes herramientas principalmente de vigilancia, se convirtieron en detectives aéreos. Los buitres, carroñeros ancestrales, sirvieron inadvertidamente como marcadores biológicos. Sus etiquetas GPS guiaron a los investigadores a una escena de crimen olvidada. Estas innovaciones, combinadas con la dedicación inquebrantable de individuos como el guardaparques Sefo Kumalo, la ecóloga Carla Bancel y el piloto Henrik Botha, devolvieron la vida a un caso sin resolver, demostrando que ni la naturaleza más formidable puede ocultar sus secretos para siempre. El trágico destino de Priya y Ethan Lell sirvió como un crudo recordatorio de la vulnerabilidad humana en el mundo indómito, pero también de la persistente resolución de la humanidad para desenterrar la verdad, sin importar cuánto tiempo tome o cuán profundamente esté enterrada.